Amén, hermanos, seguimos dando la palabra del Señor, seguimos hablando sobre el problema del hombre, seguimos también hablando cuál es la solución del hombre. Por eso he titulado este tema, si puedes poner por favor el título, las obras de los hombres o la verdad de Dios. Es un buen tema. Es un buen tema. Oh, se me cae esto. Ok. Es un buen tema y es lo más importante que nosotros necesitamos saber. Quiero que por favor podamos entrar ya de una vez a la palabra y que vayamos a Eclesiastés 7:20 y ahí vamos a dejar ese versículo. Y es que el engaño de este mundo, el engaño de todo este mundo, de toda esta tierra, es que el hombre cree que es bueno. El hombre cree que siendo bueno puede alcanzar salvación, o cree que siendo bueno puede verse siempre bien, porque eso es algo que le satisface a la gente, es algo que le hace sentir muy bien. Yo no sé cuántos de ustedes cuando hacen obras buenas y cosas buenas se sienten bien con su conciencia, ¿no es cierto? Claro que sí. Todas las personas se sienten bien cuando hacen algo bueno, una acción de bondad, ¿no es cierto? ¿Cuántos le han dado algo de comer a alguien que lo necesita? O tal vez una ropa, o tal vez han hecho un bien de algún tipo, incluso a los animalitos, y nos hemos sentido felices de hacerlo. Nos trae alegría. Y está bien, ¿no es cierto? ¿O está mal? ¿Ustedes qué dicen? Está bien. Pero también el hombre, a nuestra vista, vemos que también hace cosas terribles. Nosotros a nuestra vista y a nuestro entender le llamamos pecado. Y cuando vemos que pecan y roban y asaltan y estafan y mienten y hacen daño, pensamos que esos son merecedores ¿de qué? De castigo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos pensando siempre de que los pecadores deben ser castigados. Eso es el común denominador del pensamiento de los hombres. Por eso tú ves en los noticieros todos los problemas que suceden, las miserias de este mundo expuestas, la maldad, la perversión, y los periodistas se muestran duros, rectos, y dicen, esto tiene que ser condenado, tienen que ir a la cárcel. Entonces, vemos que todas las personas tienen este patrón y esta forma y este estándar de ver la valoración de los hombres. Algunos hombres te van a parecer más pecadores que otros, otros más correctos que otros, ¿no es cierto? Entonces, esa forma de ver la vida es algo que se nos ha impuesto, es algo que se nos han dado, nos han enseñado de esa forma, pero quiero decirte que para Dios no es así. Para Dios es distinto, es diferente. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos, sus planes son más altos que los nuestros. Y hay que entender ello. Necesitamos de Cristo para poder entender su buena voluntad y lo que nos quiere enseñar. Todos catalogamos al que es bueno y al que es malo, al que es justo y al que es injusto, al que es perverso y al que es como un pan de Dios, ¿no es cierto? Muchas veces a mí me han dicho, tú tienes cara de buena gente, y yo cada vez que me dicen eso le digo, por favor, no me digas eso, ¿no? En el fondo, ¿no? Porque yo sé que no soy buena gente. Cada uno sabe, el espíritu de uno sabe lo que es. El espíritu de uno sabe lo que es, está en su interior, en lo que vive. Una vez se le acercaron a Jesús y le dijeron, maestro bueno, y Jesús le dijo, ¿quién es bueno? Solo mi Padre que está en el cielo es bueno. No hay nadie bueno en la tierra, no hay justo, ni uno solo. ¿No te parece interesante este punto? Tanto el que hace mal
como el que hace bien, te voy a decir algo. Los dos, si están sin Cristo, están perdidos. No, Ángel, no me vengas a decir y a contarme eso, porque mi vecino para mí es admirable. Para mí ese es el hombre ideal. Yo, cuando tenga duda, yo quiero ser como él. ¿No es cierto? Entonces, tenemos valoraciones de comportamientos y pensamos que esa es la solución para nuestras vidas, para ser felices, para andar correctamente, para ser admirados, para tener, gloria de alguna otra manera, porque los hombres buscan gloria y buscan fama y buena reputación. No está mal la fama, no está mal la buena reputación, pero ese no es el fin, ni ese es la solución al problema que tiene el hombre. El problema que tiene el hombre es algo muy serio, hermanos, muy serio. Y la mayoría de los seres humanos no entienden que están separados de Dios. Dios ya no está con ellos. Los hombres caminan por las calles, son seres que se mueven, pero son seres sin Dios, sin pastor. Y al estar sin Dios, al estar separados de Él, están muertos espiritualmente. El problema no tiene nada que ver con lo físico, no tiene nada que ver con que yo hago o no hago, que si tengo o no tengo, o si que logro o no logro. El problema es espiritual. El problema es que el hombre está envuelto en el pecado. Y este problema espiritual al hombre nadie lo saca en la tierra. Y es por eso que el hombre necesita ser rescatado. Este versículo habla claramente de lo que les estoy diciendo. Dice: ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre. Escúchalo bien. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ángel, ¿qué quieres decirme con eso? Que el problema no es que si tú te vuelves bueno o eres malo, sino que el problema es que el hombre peca. Porque hay hombres justos en la tierra, hay hombres que hacen el bien, pero ¿cuál es la evidencia de que está separado de Dios? ¿Me lo pueden decir? Peca. Dice, no hay hombre que nunca peque. Ese es el problema. Y esto es lo más importante que el hombre necesita solucionar, porque si no, va a caminar en esta vida engañado, en mentira, y nunca se va a poder encontrar o hallar con Dios. Y es necesario que tú en esta hora entiendas que no necesitas hacer esfuerzo alguno para alcanzar el cielo. Yo no sé, para algunos puede ser desconcertante, pero para mí, por ejemplo, cuando yo entendí esto, para mí fue un descanso. Cuando yo comprendí esto, yo dije, gracias, Señor. Porque yo pretendía ser bueno, tratar de portarme bien, venía a la iglesia y me daba cuenta que era pecador. Y me daba cuenta que no podía hacer nada por mí mismo. Y para no pasar noche, lo hacía todo a ocultas. Todo en secreto, que nadie lo sepa. Y ciertamente, el enemigo trabaja en lo oculto, trabaja en lo secreto. Y te hace vivir esta vida porque quiere verte infeliz, sin conocer a Dios, sin que puedas conocer a Dios, sin que puedas disfrutar de la buena voluntad que tiene nuestro Padre Celestial para con nosotros.
¿Puedes entender lo que te estoy explicando? No hay justo ni uno solo en la tierra. No hay quien haga el bien. Todos pecaron. No, y mi vecino que está a mi lado, no me lo mates. También, igualito. Tu vecino, tu tío, tu tía, pueden ser tus familiares, tus padres, tus hijos. No hay nadie que haga el bien y no peque. Todos pecamos. Todos hemos a una desobedecido a Dios. El descanso en mi vida vino cuando yo pregunté a Dios, entonces si esto no es así, si esto es así, yo quiero la solución. Porque las evidencias de que yo estoy separado de ti es porque peco continuamente. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Dile eso a tu hermano que está a tu lado. Discúlpeme, pero vamos a animarnos un poco más, ¿ok? Separados de mí o separados de Jesús, nada podéis hacer. Ay, Ángel, no, pero yo tengo metas, yo tengo que alcanzar tantas cosas, tengo sueños, estoy joven, así como yo, ¿no? Entonces, tú piensas todas esas cosas y quieres hacer las cosas, estás queriendo alcanzar propósitos y está muy bien, pero en este mundo trae muchos distractivos para que tú no veas la verdad de Dios. Por eso titulé este tema las obras de los hombres, ¿no? O la verdad de Dios. Ok, entonces hemos leído claramente este versículo, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Desde que Adán pecó, todo hombre es pecador. Perdónenme que insistamos con esta palabra, y yo entiendo, Pastor Billy, cuando suele hablar una y otra vez sobre este punto. Porque es fácil que nosotros juzguemos a otros. Es fácil que nosotros incluso caigamos en condenar a la gente. Y no hay ninguno entre nosotros que sea perfecto, que sea justo. ¿Estamos entendiendo ello? Entonces no es por obras, no es por el comportamiento que tú tienes, no es por alcanzar logros o metas. No estoy diciendo de que no las hagas, sino que eso no es el fin para solucionar el problema espiritual del hombre. Quiero que vayamos a Romanos 9:16 con respecto que nadie puede con logros, títulos o cosas o honras poder alcanzar el reino de los cielos. En Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de nosotros. Relájate. Estás eléctrico haciendo un montón de cosas, como Marta, afanada y turbada. ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús llega a la casa de Marta y María, ¿ok? Y Jesús iba a enseñar, a servirles, y Marta y María se sienta para oír la palabra de Dios, para oír la verdad, porque el Cristo había llegado a su casa. Mas Marta se acerca y le dice, Señor, ¿no te da pena que María no haga nada? Esa vagoneta que está ahí y se sienta ahí y está esperando, quiere que le sirva que el tecito, el cafecito, ¿no? Entonces, y ella le estaba diciendo al Señor, lo estaba encarando al Señor, diciéndole, no vas a hacer nada, no te das cuenta. Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada. En muchos quehaceres estás, mas ella escogió la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Oír su voz, oír su palabra, entender lo que Dios está haciendo. Por eso me alegro y oro también, oramos por nuestros pastores porque nos insisten en estar con la palabra.
entenderla, comprenderla primeramente en nosotros y que la obra se haga en nuestras vidas y podamos hablar y dar testimonio de lo que está haciendo Dios con nosotros. Hemos vivido una vida religiosa. Muchos de los que tenemos tiempo en este lugar, en Campeones para Cristo, hemos vivido una vida religiosa, pero Dios no nos ha abandonado. Dios nos ha hecho ver la verdad. Y por eso yo le alabo, no solamente acá, le alabo donde estoy. O llego a mi casa, le alabo al Señor. Exalto su santo nombre. Estoy en el micro, también puedo estar cantando. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estoy viviendo lo que Dios ha hecho. Las evidencias de que estás en Cristo es que hay honra y gloria para Dios. El fruto es este: Cristo en ti. Entonces, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia de nosotros. Y no lo dudamos. Dios tiene misericordia de cada uno de los que están en este lugar y de cada hombre. Pero los hombres no quieren escuchar. Estuve hablando el día de ayer a un amigo que no sé si ha llegado por aquí, pero es de ascendencia japonesa. Y si está aquí, bueno, voy a hablar de ti. Y estaba compartiéndole la palabra. Él estaba diciendo cuál era el problema del hombre. Ya venía diciéndole hace tiempo de que el problema del hombre es que vive en el pecado y no puede salir de él, y que necesita a alguien que lo rescate. Al comienzo no me oí. Al comienzo me discutía y me hablaba de ciencia y de muchas cosas más. Después me hablaba de hacer cosas. No todo tienes que esperar que te caiga del cielo, tú tienes que hacerlo. Había cierta verdad en su concepto, pero yo no le estaba hablando de eso. Yo le estaba hablando de un problema espiritual. Después llegó una tercera vez y le decía: el problema es espiritual, no es físico. Quiero que entiendas que tú necesitas salvación, porque las evidencias de que tú estás separado de Dios es que pecas. Y ahí fue el impacto, ¿no? Y me dice: bueno, ¿quién no peca? Me dice. Él es más fresco, no más fresh, ¿no? ¿Quién no peca? ¿Tú pecas? Yo peco, todos pecamos, ¿no es cierto? Entonces, todos somos pecadores. Sí, es verdad. Pero Dios no ha venido solamente a decirte que eres pecador, sino Jesús ha venido hace 2000 años para pagar un precio de la cual tú no sabes, porque no lo ves y no lo entiendes. Él vino a pagar un problema espiritual que se cometió ¿desde cuándo? Desde Adán, y que ha afectado a toda la tierra y ha afectado a todo hombre. Por eso todo hombre peca, y todo hombre que peca, su fin no es con Dios. Todo aquel que practica el pecado, su fin no es con Dios. Ese es un grave problema. Esa es una situación verdaderamente seria. Y es por eso que hablamos de Cristo. Y es por eso que no paramos de hablar. Viene una persona y tiene un problema, tiene un mal. ¿De quién creen que le vamos a hablar? Anda el psicólogo. No, pobrecito, no, ya te va a pasar. Tenemos que hablarle la palabra, como dice el pastor Billy. No podemos quedarnos callados cuando tenemos esta verdad tan grande, tan poderosa, liberadora, salvífica. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Entonces, la solución al problema espiritual del hombre, ¿qué es? Cristo Jesús. Por eso Él vino. Cuando Él estuvo en la cruz, dijo: consumado es. Él ya pagó. Lo que pasa es que posiblemente no lo sepas, pero Él ya lo pagó. Ese problema que hizo Adán,
ese pecado de Adán que se introdujo a la tierra y se introdujo a todos los hombres de la tierra hasta el día de hoy, fue pagado por el Señor Jesucristo. Fue pagado por Él. Tienes que entender esto, porque esto puede cambiar y transformar tu vida para los que vienen por primera vez. Y para los que estamos, también puede transformar tu vida, porque ya venimos de tiempo a esta iglesia. Cuando entendemos el Evangelio, cuando estamos en conexión con la obra de Dios. Quiero hablar de tres textos de la Biblia. Una es del joven rico, y quiero que vayamos a Marcos 10, 17 y vamos a correr con el tema. Marcos 10, 17 en adelante, yo lo tengo acá. Muy bien. ¿Tenemos la misma versión? Sí. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado a la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Interesante, ¿no es cierto? Ninguno hay bueno. Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Los mandamientos sabes, le dice Jesús. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven rico le dice o le responde: Maestro, todo lo he guardado. ¿Desde cuándo? Desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, qué hermoso es nuestro Dios, ¿no? Lo amó, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. En ese momento yo me imagino al joven rico acercándose a Jesús, porque veía que tenía muchos seguidores, había algo especial en él, era Dios mismo caminando sobre la tierra. Y él se acerca a Jesús diciéndole: Maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿quién es bueno? De frente a Jesús le pone el parche, ¿no es cierto? Le dice: hey, aguanta tu carro, ¿con qué corazón estás viniendo? ¿Ok? Disculpen que use estas palabras coloquiales, ¿ok? Entonces viene y le dice: solo Dios es bueno. Primer principio. Y después, ¿qué sucede? ¿Has obedecido los mandamientos? Jesús lo lleva a la ley. ¿Para qué lo lleva a la ley? Para que diga: sí, he obedecido, obedezco, soy buenito, soy buena gente, soy chévere. Es para que él reconozca que es pecador. Y lo más probable es que cuando le dice: desde mi juventud yo he hecho esto, le haya mentido a Jesús. O tal vez cree que como cumple la mayoría de lo que le dijo Jesús, las leyes de lo que le dijo Jesús, y tal vez haya fallado en una, piensa que todo lo ha hecho bien. Entonces la actitud con la que se acerca el joven rico es con la actitud de que él está bien, ¿no es cierto? Él está bien, él no necesita nada, solamente quería ser partner de Jesús. Somos iguales, o sea, tú eres súper chévere, yo también, ¿ok? Tú eres cool, yo también. Tú eres bueno, yo también soy bueno. Desde mi juventud soy bueno. No hay nada que me puedas reprochar. Eso es lo que le está diciendo con el corazón a Jesús. Entonces nos damos cuenta con qué corazón viene el joven rico. Entonces Jesús hace algo que desnuda su corazón. ¿Cómo desnuda su corazón? Le dice: solamente te falta una cosa. Ve. Jesús es un trope, ¿no? Poderoso. Él sabía que tenía riquezas ese joven. Entonces le dice: ve,
vende todo lo que tienes, ven, sígueme y toma tu cruz. Entonces dice que el joven agarra, da pasos hacia atrás. Ay, ya, gracias. No, a ver, mi dinero, él. No, mi dinero, él. No, yo me regreso un poco más. Sigue tu camino, gracias. ¿No? Se comienza a irse entristecido porque él amaba más que lo que él tenía y el concepto también que él tenía de él mismo. ¿Qué le mostró Jesús? Le mostró que no había cumplido la ley. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Claro. ¿Ya falló una ley o no? Claro que sí. El Cristo de la gloria estaba delante de él y le estaba diciendo que lo siga. Ha podido ser uno de los apóstoles, un seguidor poderoso, como Esteban, que con denuedo predicaba la palabra y lo correteaban con piedras, pero él estaba feliz. Me correteaban con piedras, pero está feliz. ¿Te imaginas al joven rico siguiendo a Jesús y siendo preparado por Jesús y después siendo correteado por la gente porque no querían que hablen de Jesucristo? Eso iba a vivir posiblemente este joven rico. Pero Jesús desnuda su corazón para que se dé cuenta de que él está perdido. Interesante. Veamos otro punto. Vamos a otro punto. Los fariseos, por ejemplo. Veamos la historia de un fariseo. Vamos a Lucas 18, del 9 al 14. ¿Estamos comprendiendo hasta ahí? ¿Sí? Necesito correr. Vamos, Perú. Entonces, a ver. Lucas 18, del 9 al 14. Aún unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Qué es un fariseo? Ya nos lo explicó el pastor, que es una persona bien portada, bien educada, que hacía obras de bien, eran chéveres, traían la comida al pobre, ayudaban a los ancianos, hacían obras de bien y eran bien vistos por el pueblo. Ese era un fariseo. ¿Y qué era un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos. ¿Ok? ¿Y cómo eran en ese tiempo considerados los publicanos? Eran repudiables. Los rechazaban, no por la causa de Cristo, sino porque te tocaban la puerta. Debes tanto, tienes que pagar. Entonces a nadie le gustaba que le tocara. Claro, no sé si había puertas en ese tiempo, ¿no? Pero y eso debe ser feo, ¿no es cierto? Nada agradable que te toquen la puerta para cobrarte. Este era un publicano. Y para colmo, estos impuestos no eran para la misma nación, no eran para el mismo pueblo judío, sino para Roma. O sea, para el concepto de un judío, un publicano que es judío, trabajaba para Roma y se constituía en un ser despreciable, rechazable, malo, cruel, injusto, pecador. Tú sí eres pecador, yo no. Entonces, leamos. Dice, nos quedamos en 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo. El fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy, ¿qué dice? Te doy gracias
porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicanucho que está ahí. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicanucho ese, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: sé propicio a mi pecador. Y vamos a ver lo que dice Jesús al final. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál era la actitud del fariseo? ¿Cómo se veía? Bueno. Al estándar y a los ojos de este mundo realmente eran buenos, sí. Pero delante de Dios, no. Era un pecador igual que el publicano. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver de que seas bueno o que seas malo? Que seas cruel o seas educado, seas rico o seas pobre, seas mentiroso o sincero. Si tú estás sin Cristo, estás perdido. Estás sin salvación. Estás sin pastor. Necesitas a Cristo para ser salvo. Porque este mundo nos ha engañado, nos ha hecho creer que haciendo buenas acciones me gano un trocito del cielo. Yo he sido de los que he creído eso, pensando que portándome bien, puedo ganarme, y me he dado una y otra vez de tropiezos contra el piso. ¿Por qué? Porque no hay hombre justo en la tierra. Amén. Veamos otro punto más. Veamos al mismo Job. ¿Tú sabías que Job tenía un buen concepto Dios tenía un buen concepto de Job? Leamos Job 1:8. En Job 1:8 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre ¿qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios. Estoy leyendo el 1, ¿no es cierto? Ok, leo el 1 y sigo con el 8. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Leamos el 8. Dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Dios no está en contra de que tú tengas buenos valores, que conserves tu integridad, tu sinceridad, tu buena educación, tus buenos principios. Él no está en contra de ello. El problema está de que cuando estas cosas se convierten en ti, en la verdad, cuando estas cosas se convierten en ti, el todo en tu vida, y no puedas mirar lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que le pasó a Job. Job caminaba bajo su integridad, bajo su sabiduría, bajo su criterio, y hacía las cosas bien, y Dios tenía buen concepto de él, definitivamente, y se lo hizo saber a Satanás. Pero ¿por qué Dios permitió que le pasara todo eso a Job? ¿Qué pasó con Job? Comenzó a perdió sus hijos, perdió sus ganados, sus bienes, toda su riqueza, y para colmo,
recibió una enfermedad terrible, como una especie de sarna en toda la piel que le picaba desde la cabeza hasta la punta de los pies. Estaba terriblemente enllagado. ¿Por qué Dios permitió eso? Si era un hombre perfecto, temeroso de Dios, ¿no es cierto?, apartado del mal. Pongámonos a pensar, ¿por qué? En el capítulo 42, Dios muestra por qué. Job había perdido de vista el hacer la voluntad de Dios, que no tiene nada que ver con tu integridad, que no tiene nada que ver con tus buenos modales, que no tiene nada que ver con tu educación. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? ¿Por qué? Porque los amigos de Job, en vez de consolarlo, le habían condenado, y Dios le habla a Job que Dios estaba molesto con ellos. Diles que vengan y traigan un sacrificio y yo les perdonaré su maldad. Y Job los recibió y ellos trajeron un animalito para sacrificio a Dios. Hubo el derramamiento de sangre, Job oró por ellos y ellos se fueron perdonados por Dios. Job volvió a hacer la obra de Dios, cumplir su labor. Por eso, hermanos, Dios nos ha llamado a hacer ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linajes escogidos. Es lo que tenemos que ser, la obra de Dios. Job había perdido de vista ello. Él era muy respetado en su pueblo, pero había perdido el hacer la voluntad de Dios. Y después de eso, ¿saben lo que pasó? Job se sanó. Y eso representa la vida religiosa que muchas veces podemos llevar nosotros. A veces aparentamos lo que queremos que los demás vean, como dice el pastor. Pero en realidad no estamos entendiendo el Evangelio. Muchas veces, ¿no? Hay que entender a qué Dios nos llamó. Pedro también perdió de vista el hecho de hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús ya había muerto en la cruz del Calvario y habiendo resucitado el tercer día, se les apareció 3 veces, pero en la tercera vez Pedro no estaba haciendo la obra de Dios, se había ido a la mar y había animado a todos los discípulos a entrar al mar para pescar, y entraron en la noche y se quedaron toda la madrugada. ¿Y creen que pescaron un pez? Nada. ¿Qué representa el mar? Representa el mundo. Cuando tú eres hijo y sabes lo que tienes que hacer, pero te metes a recursearte la vida porque has perdido de vista a Jesús. De hecho, que Pedro ya no veía físicamente a Jesús. Ahí es cuando tú vas, te recurseas y todos sufren, porque toda persona que no entiende qué es lo que debe hacer en esta vida va a sufrir. Y Dios nos llama a hacer su buena voluntad. Por eso Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas por tercera vez? Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Se dio cuenta Pedro de que se había desviado del propósito de Dios? ¿Está claro? Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por ello. Animamos un poquito más. Vamos a ver algunos versículos. Gálatas 2:16. Y de ahí continuamos con Tito 3, del 3 al 4. Dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie, quiero escuchar, nadie es justificado. Nadie, absolutamente nadie. No porque hagas cosas buenas eres justificado.
Pero cuando ya eres justificado, sí se tienen que notar las obras de Dios. Pero nadie es justificado si es que Cristo no es manifestado en la vida de los hombres. Tito 3, del 3 al 4. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos ¿de qué? De concupiscencias, o sea, de muchos pecados y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, dice, nos salvó no por obras de justicia, recuérdalo bien, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nada que hubiésemos hecho, sea bueno, nos puede salvar. Necesitamos ser rescatados, necesitamos un Salvador. Y tú necesitas un Salvador. Tú necesitas entender lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Cuando tú lo entiendes y lo comprendes, te conmueves, no solamente te conmueves, te arrepientes de tu vida misma. Cuando Job se dio cuenta de lo que había hecho, solamente se humilló y dijo, me arrepiento. Ahora conozco que todo lo puedes. Mis pensamientos no los puedo esconder. Él mismo decía, Job, mis pensamientos ahora no los puedo esconder. ¿Por qué decía eso? Porque era pecador también. Hablaba lo que no entendía. Y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, ¿no es cierto? Yo te preguntaré, tú me responderás. Yo me arrepiento, Señor. Eso dijo Job. ¿Qué tiene que producir esta verdad en tu vida? Arrepentimiento en tu corazón. ¿Qué haré ahora? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser transformado por ti? Y Dios tiene la respuesta. Él envió a Jesucristo para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Quiero que por favor vayamos a un texto de Jeremías. He estado estudiando un poco lo que es al profeta Jeremías y lo que Dios estaba haciendo con él. Cada vez que Jeremías tenía que anunciar lo que venía a un pueblo por causa de su pecado, Dios lo preparaba de antemano a Jeremías a través de visiones para hacerle entender cuál era el problema del hombre. Esto tienes que, cuando tú leas Jeremías, te vas a dar cuenta. Cada visión que Dios le daba era para hacerle entender primeramente a Jeremías. Así hace Dios. Primero nos enseña para poder después hacer entender a nosotros. Quiero que vayamos a Jeremías 13 y vamos a leerlos todos juntos. Jeremías 13. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos,
vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo: levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé a esconder allá. Jeremías simplemente obedecía, pero Dios le estaba enseñando algo a Jeremías. Entonces, versículo 7, fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. He aquí el cinto que se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Antes de que Dios enviara a Jeremías a anunciar el pecado del pueblo, Dios le enseña a Jeremías cuál es la condición del hombre. La condición del hombre es que está, suena fuerte, ¿ya? No lo tomes a mal. La condición del hombre es que está podrido. Para nada es bueno. No sirve. Fuerte, ¿no? Pero Dios le estaba enseñando esto a Jeremías para que pueda ver. Porque hay que ir con compasión, hablarles a la gente con amor, aunque las palabras sean duras. Porque la condición de todo hombre que nace después de Adán es estar perdido, estar podrido. Para nada sirve. Ángel, pero ¿y todas esas personas que veo que hacen bien, que hacen cosas? De nada les sirve. Está bien que lo hagan, pero ¿de qué les sirve para la vida eterna? Absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Entonces, pero quiero leerles el versículo 11 de ese mismo texto, del capítulo 13. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí a toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. ¿Pero qué pasó? No escucharon. Hay gente que puede estar aquí y no escuchar, como lo dijo la vez pasada el pastor. Parece que estás aquí y posiblemente estás pensando en otras cosas. Pero si tú estás atendiendo esta palabra, Dios te llama a entender cuál es la condición de todo hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora lo podemos entender? ¿Hay hombre perfecto? No. ¿Hay hombre justo? No. ¿Hay hombre bueno? No. ¿El bueno y el malo son la misma cosa? Sí, para Dios sí. Al estándar de los hombres, no. Tenemos valoraciones. Pero delante de Dios, todos somos pecadores. Todos estamos separados de Dios. Y todos necesitamos rescate. Amén. Qué bueno entender esto, ¿no es cierto? Vamos a Job 33, del 27 al 30. Le he dado varios versículos, pero es interesante cómo toda la palabra de Dios habla del problema del hombre. Toda la palabra. Y toda la palabra habla también de la solución a este problema espiritual. En Job 33, 27, 30 dice: Él mira sobre los hombres, y al que dijere, al hombre que dijere, yo pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios le redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro
y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Una y otra vez les volvemos a hablar de esta palabra. Una y otra vez. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Salvación del hombre. 2 o 3 veces, 4, 5, 100 veces. Seguiremos hablando cuál es el problema del hombre y quién es Cristo. Cristo es la solución al problema del hombre. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Él. Es grande la bondad de Dios, hermanos. Es grande la bondad de Dios. Yo estoy impactado con lo que Dios está haciendo. Recuerdo un texto, y yo no sé si alguien me puede ayudar a buscar el texto del rico y Lázaro. ¿Lo hemos leído? No, no lo hemos leído, ¿no es cierto? ¿Alguien puede ayudarme a buscarlo? Creo que está ahí. Lucas 16. Sí, Lucas 16. Así es. Vamos a leerlo para culminar este texto. Lucas 16, desde el 19 en adelante. Por favor, Joe, si puedes ponerlo, creo que no te dije ese texto. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dijo, el rico dijo, que estaba en tormento, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, imponiendo él, ¿no es cierto? El rico que está en tormento dice: No, padre Abraham, yo te voy a decir cómo debe ser esta cuestión. Pero si alguno fuere de entre ellos, de los que están aquí en el seno de Abraham, en el lugar del cielo, entre ellos, entre los muertos, se arrepentirán si se aparecen en la tierra. Si uno de los muertos se aparece en la tierra, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vemos en este texto algo tremendo: que el hombre que no quiere creer en Jesucristo y no atiende a la voz de Dios y no entiende cuál es la voluntad de Dios, puede llegar ¿a dónde? El rico no fue al tormento eterno porque era rico, y Lázaro no fue al seno de Abraham, digamos el cielo, porque fue pobre. Porque hemos revisado la palabra y nos damos cuenta que ni el bueno, ni el rico, ni el pobre, ni el malo,
o el cruel, o el bondadoso, son merecedores del reino de los cielos, sino aquel que cree en Jesucristo como única solución al problema que sucedió desde el principio, desde el Génesis, con Adán. Esto es lo que tienes que creer. Imagínense, yo soy el rico, Dios no me lo permita, ¿no? Voy a ponerme de rico. Y dice que el rico hacía banquete cada día, y se vestía con esplendidez. O sea, seguro tenía su buen gabán, seguro estaba bien vestido, ¿no? Como un rey, y tenía una mesa servida. Invitaba a los amigos, pasen, coman, y todo era una alegría en su casa, y una algarabía, y un festín sabroso, y todos salían con la barriga llena. Entonces todos iban con el corazón contento, ¿no es cierto? Claro, pues, barriga llena, corazón contento. Entonces, ¿tú qué crees que van a hacer los hombres cuando salen después de tal festín cada día? ¿Por qué el rico hacía eso? ¿Quería mostrar sus riquezas? ¿Te imaginas? Todas las personas saldrían después de que Ángel les invitó cada día a que coman. Ustedes hablarían a otras personas de cuán bueno soy yo, cuán bueno es Ángel, ese es mi líder, ese es mi hermano. Por eso voy a su casa, por la palabra de Dios, ¿no? Pero está yendo por el festín, ¿no? Y esto, y el otro, ¿no? Y él es chévere, es lo máximo. Todas las personas que vienen al festín a comer a cada día lo van a disfrutar, pero van a hablar bien del rico. ¿Qué buscaba el rico? Su propia gloria. ¿Cómo se veía el rico? Como bueno, justo, bondadoso, ejemplo. Interesante, ¿no es cierto? El rico no fue al tormento eterno porque era rico. Ya Abraham le había dicho de que a los profetas, a Moisés y a los profetas tienen, porque en la tierra estaban los profetas anunciando la verdad. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué el rico se fue al tormento? Porque él no quiso escuchar. ¿Cómo deducimos esto? No quiso escuchar a los profetas, no quiso atender a la ley, a Moisés, porque Moisés representa la ley. Eso es lo que pasó. ¿Y por qué Lázaro sí se fue al seno de Abraham? ¿Porque era pobre? No. ¿Por qué crees que fue? Deducimos de que si él fue al cielo o fue al seno de Abraham, ¿qué deducimos? Que él sí atendió a la voz de Dios. Pero Ángel, en ese estado, con llagas, con dolor, comiendo de las migajas. Es que esta escritura que nos la revela, nos muestra a Jesús, es una verdad, nos hace ver la condición del hombre. Para que tú puedas ser salvo, tienes que reconocerte que estás mal. ¿Cuál era la muestra de que Lázaro necesitaba salvación? Estaba mal. Él reconoció, tiene que haber reconocido que su único Salvador, que Dios, es el Señor, y heredó vida eterna. Eso es lo que necesitamos, hermanos, entender la voluntad de Dios. Quiero que se pongan de